desde menos infinito hasta el punto A, sin tocar el punto A. Luego presenta un máximo en A, f de A. Bueno, y ese todavía no lo calculamos, tendríamos que dar la coordenada, ¿no? Aquí f de A. Y lo mismo acá, ¿no? F de C. Ok. Entonces, vean. ¿Qué después sigue después de A? Pues después viene decreciendo, ¿no? Es decreciente desde A hasta C. ¿Sí? Porque es más, en los gráficos que tenemos no tenemos este punto, ¿no? Entonces, pues ahí por eso nada más le estábamos pidiendo eso. Luego presenta mínimo en C, f de C. Y luego otra vez es creciente. De C hasta infinito. Entonces, si ustedes observan, esta parte de aquí y este comportamiento son el mismo, por eso nosotros lo que hacíamos era que lo poníamos como una unión. Decíamos unión de C a infinito, ¿no? Y así quito uno de los renglones, pero si lo quieren, si la quieren, vamos, si su análisis lo quieren hacer así tal cual se va leyendo el gráfico, no hay ningún problema, se puede hacer así. Digo, en términos de las concavidades, que es lo que vamos a utilizar ahora en esta sesión, es que ustedes vean cómo quedan las tangentes respecto de la curva. Cuando las tangentes quedan por arriba de la curva, cuando las tangentes quedan por arriba de la curva, entonces decimos que es cóncava hacia abajo. Y si las tangentes quedan por abajo de la curva, en todo momento, entonces decimos que es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí hay un cambio de concavidad, aquí hay un cambio de concavidad que asumimos como ese punto de inflexión. No sabemos ahorita aquí, con este criterio de la primera derivada, nosotros no sabemos dónde se está dando, solamente sabemos que se da, que ocurre ese cambio de concavidad, pero no tenemos identificado dónde sucede, ¿sí? Ese es un pequeño limitante, es una pequeña limitante de nuestro criterio, ¿sí? Porque nosotros quisiéramos saber dónde ocurre ese cambio de concavidad y con este criterio pues no lo vamos a obtener, ¿de acuerdo? Pero lo que sí podemos ver es ya una vez que tengamos nuestro gráfico, una vez que tengamos más o menos la idea de si tiene solo un máximo, si tiene solo un máximo pues sabemos que es cóncava hacia abajo en todo su dominio, ¿sí? Eso no tendríamos problemas si es cóncava hacia abajo en todo su dominio. Si fuese una curva como de este tipo, pues podemos identificar así nada más que hay un cambio de concavidad, aunque no lo tengamos identificado dónde sucede, pero podríamos leerla nada más así. Es cóncava hacia abajo de menos infinito hasta el punto de inflexión. Y es cóncava hacia arriba del punto de inflexión a infinito. Es lo que estoy leyendo. Y es a lo que se refería esa última parte. No sé si con eso queda aclarado. Sí, maestro, gracias. Ok, ¿alguien más que tenga duda con respecto de la primera derivada? Del criterio de la primera derivada. No, maestra. ¿No? Entonces vamos a comenzar y vamos a ver. Vean que entonces, quien me puede dar la información respecto, y voy a tomar otro dibujito, bueno, el mismo dibujito lo voy a tomar nuevamente. Digo, lo voy a cambiar un poquito para que vean que puedes darse en cualquier, a cualquier altura, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos nuestro gráfico.
Espérenme. Voy a poner de otra manera, porque si no van a decir, y siempre tiene que ser primero el máximo y luego el mínimo. No, la curva puede ser, cualquiera, ¿no? Entonces ahí tenemos esta. Voy a ponerle las coordenadas que las necesitamos. Entonces vamos a ver, aquí tengo el punto A, por aquí así tengo a B, y por aquí así tengo a C. Ujú. Ya habíamos dicho que aquí tendríamos a F de A. Bueno, pues por aquí algo así sería F de B, y hasta acá sería F de C. Ok. Voy a quitar todo lo que nos estorbe visualmente, porque voy a necesitar pues poner este asunto de las tangentes, y quiero que vean, o sea, otra vez, si las rectas tangentes a mi curva hacen que la curva quede por arriba de ellas, entonces es cóncava hacia arriba. Si después cambia y entonces ahora la curva queda por debajo, pues será cóncava hacia abajo, ¿no? Tenemos esa. No, ¿verdad? No, no ha llegado este niño. Ok. Bueno, entonces decíamos, ahí tenemos, y vamos a graficar la primera derivada, ¿no? Vamos a graficar la primera derivada y vean qué es lo que nos dice la primera derivada. Que la primera derivada, ok, Leonardo ya llegó. Leonardo, ¿te parece si te dejo los 10 minutitos de una vez con tus compañeros? Lo acabo de aceptar, acaba de entrar. Perdón. Y ahí está. Ok. Leonardo, ¿te parece si te dejo los 10 minutitos de una vez con tus compañeros para que yo pueda después seguir con mi clase? Claro que sí, profesora, muchas gracias. Perfecto. Chicos, entonces vamos a suspender un poquito aquí la sesión. Su compañero Leonardo nos pidió, ay, déjenme dejar de compartir, déjenme, ¿dónde estoy aquí? Creo que es acá, ¿verdad? Sí, ahí está. Entonces, para que puedan, tomar atención. Y acuérdense, tienen el proceso de elección de representantes, no nada más para el consejo universitario. A mí me sorprende que no nos hayan hablado y que no nos hayan pedido el acceso a los del consejo técnico, pero bueno, pues qué bueno que Leonardo sí. Y entonces, bueno, entonces los dejamos para que Leonardo hable con ustedes unos 10 minutitos y seguimos con la clase. Son todos tuyos, Leonardo. Muchas gracias, profesora. Bueno, primero presentarme con todos Ah, ustedes. necesitas que te dé el acceso. Ríos Mares también es tu dupla, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, entonces sí, David, por favor, le damos acceso. ¿Necesitas proyectar algo? Sí, ¿me podría dar tantito acceso Claro, para sí, compartir? sí, sí, Gracias. sí, justo. Pero ¿sabes qué hice? Que cambié, permíteme, es que cambié de dispositivo para poder, a ver, permíteme un segundo. Listo, creo que ya tienen, ya. Sí, muchas gracias, profesora. Sí. De Bueno, nada. compañeros, profesora, muchas gracias por el espacio, por estar aquí permitiéndonos hablar con todos ustedes. Y nos presentamos. Aquí está mi compañero Diego Jonathan Ríos Mares y yo soy Leonardo Perea Menéndez y juntos conformamos a la fórmula Perea Ríos. Entonces vamos a hablar un poquito de quiénes somos, por qué estamos haciendo esto, de qué va el Consejo Universitario. Y en primera instancia, bueno, si ustedes quieren, voy a empezar a proyectar cosas también en mi propia imagen, así que si quieren verme, pueden seleccionar los 3 puntitos de mi imagen y anclar para que vean más grande lo que voy a proyectarles. Entonces, bueno, vamos a contarles un poquito de qué va nuestro proyecto. Nuestro objetivo general es vivir la economía. ¿Por qué vivir la economía? Porque queremos gestionar todos los recursos que tenemos y a su vez tratar de tener el mayor beneficio. Vamos a hablar sobre 4 propuestas que tenemos en mente. De estas 4 propuestas, todas se concatenan,
Y eso es súper importante, no solamente a nivel educativo, sino también para integrar todas nuestras propuestas. Porque vivir la economía va de 4 puntos, y que son nuestras 4 propuestas, que es una facultad libre de violencia, la creación de clubs, una facultad cercana y moderna, y una vinculación universitaria con la vida laboral. Y las vamos a ir detallando todas conforme vayamos avanzando. Primero, ¿cómo es que nosotros llegamos a encontrar estas propuestas? ¿Cómo es que las construimos? Lo que hicimos fue preguntarles a ustedes de la mejor fuente de información, que es la propia comunidad. Entonces, les voy a compartir en tu pantalla. Hicimos nosotros una página web donde nos dedicamos a preguntarles a ustedes qué es lo que querían, cuáles eran las propuestas que tenían en mente, y a partir de eso es que nosotros pudimos integrar las nuestras. Entonces fue preguntándoles, y es que tuvimos estos 4 puntos que ya les estábamos platicando con antelación. Aquí mi compañero Diego les va a poner el link si quieren seguirnos mandando sus propuestas. Bueno, eso fue lo primero que hicimos. Después de haber construido este sitio web y después de haberlos escuchado, es que ahora sí empezamos a ver cómo podíamos integrar nuestras propuestas. En primera instancia, una creación de clubs. ¿Por qué una creación de clubs? Bueno, actualmente en las preparatorias se está llevando una tendencia muy fuerte de tener estos espacios donde se pueden reunir los estudiantes. Y de entre estas cosas pueden ser clubs de idiomas, de debates, de lectura, de redacción. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de estos en la preparatoria 2, porque soy orgullosamente de la prepa número 2, y ahí están habiendo comités de Naciones Unidas. Entonces yo estuve participando en esta gestión y se me hizo muy interesante. Digo, para la comunidad pueden ser distintos aspectos que necesite. Y no nos vamos muy lejos. Esto lo podemos ver en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Legislación Universitaria, donde se establece que todos los jóvenes se pueden reunir y consagrar para hacer este tipo de espacios. Entonces ya tenemos los derechos, nada más hay que tener conocimiento de ellos. Ese sería nuestro primer punto, buscar los espacios para que nosotros nos podamos reunir los recursos necesarios. Nos vamos al siguiente, una facultad cercana y moderna. ¿Pero a qué nos referimos con una facultad cercana y moderna? Bueno, actualmente tenemos consejeros que jamás nos han preguntado qué es lo que nosotros queremos, que jamás les hemos visto la cara y no sabemos ni quiénes son, ni si todavía siguen en gestión o si ya se fueron. Lo que nosotros proponemos con este punto es que el día que se vaya a votar, ante los 333 participantes del Consejo Universitario, que se componen por alumnos, que se componen por profesores, que se componen por el director, por el rector, ese día que se propongan, nosotros les vamos a ir a preguntar a ustedes. Vamos a tener 2 opciones en un ejemplo. Va a haber A y va a haber B. Si nosotros pensamos que la A es la buena, pero le preguntamos a la comunidad y la comunidad, ¿sabes qué? La B es la buena, nosotros vamos a votar por la B, porque no nos mandamos solos, porque les vamos a consultar y les vamos a mandar toda la información de qué es lo que se va a votar, de una forma en que no haya ninguna tendencia hacia cierto punto o hacia otro, sino que sea siempre muy clara la información. Y entonces ahora sí tendríamos una representatividad correcta, porque se le preguntaría a la comunidad qué es lo que se quiere votar. Ese sería nuestro segundo punto. Vámonos a nuestra tercera propuesta, que es una facultad libre de violencia. Y aquí yo les quiero preguntar a ustedes, a ver si pueden ayudarme levantando la mano. ¿Ustedes saben cuánto tiempo tienen y tenemos cuando levantamos una denuncia ante la Defensoría de los Derechos de la Universidad que nos protege? Cuando nosotros levantamos una denuncia, ¿saben cuánto tiempo tenemos para poder argumentarla? Únicamente tenemos 8 días. ¿Y saben cuánto tiempo tiene la persona que está siendo señalada como agresor para crear una defensa ante la Defensoría? Tiene 30 días. Los tiempos procesales no son iguales para todas las personas. La persona que está siendo señalada como agresor tiene 30 días para hacer una defensa que le permita librarse de las acusaciones. Cuando la persona que está siendo afectada, el quejoso, únicamente tiene 8 días. Nosotros queremos que exista, bueno, vamos a proponer ante el Consejo Universitario que los tiempos procesales se amplíen, que sean más equitativos. Y también vamos a tener un acercamiento con toda la comunidad para llevar este proceso. Vamos a tener un diálogo también con la Defensoría y vamos a buscar que los tiempos se reduzcan para que haya una mejor comunicación. Ya teniendo ese aspecto, vámonos al siguiente. Y este es muy importante porque más que es una advertencia para todos ustedes. Van a venir personas y les van a decir, sí, vamos a cambiar el plan de estudios, va a ser muy sencillo, lo vamos a lograr súper fácil. Y bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, porque en esencia son buenas intenciones. Pero si empezamos a hablar en lenguaje económico, a valor presente, nosotros no lo vamos a ver.
Y a valor futuro es probable que tampoco lo veamos. Nosotros sí queremos proponerlo ante el Consejo Universitario, que se pueda hacer este periodo de cambio en el plan de estudios más corto y entonces entregarle a las siguientes generaciones una mejor educación de la que a nosotros nos entregaron. Pero ¿cómo podemos nosotros también pensar en lo que en los que nos compete a nosotros? ¿Cómo podemos también establecer un buen futuro para todos nosotros? Y es que sí, entramos a nuestra cuarta propuesta, que es una vinculación universitaria con la vida laboral. Vamos a establecer los vínculos necesarios con la iniciativa privada, ya sean empresas, cámaras de comercio, entre muchas más. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a tocar las puertas, porque no nada más nos tenemos que centrar en lo que nos compete de legislar, que viene en el capítulo 2, artículos 7 y 8, fragmentos segundo, primero y tercero, donde se establecen los lineamientos del Consejo Universitario, de que nada más tenemos que legislar, dar algunas medallas y ya. No, nosotros queremos ser realmente una voz para ustedes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros, teniendo esa facultad, es más accesible que podamos ir con la empresa privada, con el sector privado, y entonces ahora sí buscar una capacitación, bolsas de trabajo, cursos, prácticas profesionales, y esto que nos permita también potenciar todo lo que tenemos. ¿Y por qué estoy tan convencido de este aspecto? En primera instancia, esto no es algo nuevo. El propio Politécnico ya lo está aplicando. Nosotros nos estamos tardando en crear estos lazos de comunicación con el sector privado. Y bueno, ya teniendo esto en cuenta, ustedes no me dejarán mentir como economistas, el 90% de las pymes en su primer año y al segundo entran en bancarrota porque no saben gestionar todos sus gastos, porque meten el vestido de la esposa, los collares de la esposa a factura de la empresa. No tienen conocimiento de cosas tan básicas que nosotros ya sabemos manejar y que también estamos perfeccionando a futuro. ¿Y por qué es tan importante este punto? Bueno, porque cuando salimos de la carrera, nosotros ya tenemos 22 años y nos piden 20 años de experiencia. Entonces, es imposible, ¿no? En términos numéricos, a los 2 años nadie trabaja. Bueno, yo empecé a trabajar a los 8, pero tampoco en economía, ¿no? En eso apenas estamos viendo. Entonces, ese aspecto es súper importante para todos nosotros, pensar en el futuro. Si no podemos solucionar el plan de estudios, sí podemos crear lazos con las empresas y saber qué es lo que están pidiendo para que el día de mañana nosotros podamos ser más accesibles en el mercado laboral. Y entonces ahí es donde se concatenan todos nuestros puntos. Porque si tenemos una facultad libre de violencia, entonces sí podemos crear los espacios necesarios para que todos convivamos. Y si todos convivimos, entonces todos opinamos. Y entonces ya podemos expresar todas nuestras opiniones ante el Consejo Universitario. Si ya tenemos esto, también tenemos una vinculación universitaria con la vida laboral, porque ya estamos organizados, porque ya sabemos hacia dónde vamos y ya entendemos todos estos aspectos. Entonces, bueno, eso sería todo de nuestras propuestas. Sin embargo, los queremos seguir escuchando y esto no se detiene aquí. Tenemos que seguir trabajando estos lazos de comunicación y, bueno, no sé si tengan algunas preguntas, si quieran tantito escuchar a mi compañero para que se presente con ustedes. Sí, bueno, buenos días. Gracias por tener la palabra, Leonardo. Gracias por el espacio, profesora. Solo rápidamente, en el chat del grupo ya están todos los canales que hemos creado para tener una comunicación ardua, porque es un ejercicio democrático. No solo se queda en la votación, sino que se va construyendo día a día con su participación, con sus propuestas, con sus dudas, y también en base a eso hemos creado un canal de Facebook en donde hemos subido las dudas más generales que les van surgiendo. Los pueden visitar, es La Última Liga. El grupo de WhatsApp lo hemos platicado, no solo tienen que ser simpatizantes. Cualquier crítica, siempre y cuando sea constructiva, es bien aceptada, porque queremos representar a todos, no solo a una fracción. Y creo que de mi parte eso sería todo. Gracias. ¿Listo? Muchas gracias, chicos. Bueno, pues ahí tienen otra alternativa para que las conozcan. También ya les pusieron ahí en la página de la facultad, están pues todas las propuestas, ¿no? De todas las duplas, para que ustedes las conozcan, vean cuáles son las alternativas y bueno, pues asumimos que tomarán la mejor decisión. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, Diego. Nos vemos al ratito en clase. Que estén muy bien. Gracias, profesora. Hasta luego. Muy bien, bueno, entonces vamos a regresar, chicos, vamos a seguir con lo nuestro. Y estábamos, déjenme nada más, ya.
para poder compartir la pantalla. Ujú, para poder. El otro chico todavía no llega, ¿verdad? Pues bueno. Es que como no es de a Leonardo, porque es de mi otro grupo, por eso tenía yo más presente. Ya me había comentado. El otro chico, pues no lo conozco, no es, creo que es incluso del Suayet, entonces no. Bueno, entonces ahí estamos viendo, ¿no? La grafiquita que teníamos. Y vean, bueno, lo voy a hacer más grande. Sí estamos viendo el gráfico, ¿verdad? Sí. Ok, voy a dibujar con rojo, digo, ya aprovechando que está con rojo, la primera derivada. ¿Cuál será el gráfico de la primera derivada? Pues va a ser, pues, relativamente sencillo de graficar. Vean, yo sé que la primera derivada, al tener aquí un punto estacionario, pues vale 0. Entonces va a pasar por este punto. Que acá tiene otro punto estacionario, entonces acá pasa también por este otro punto. Que es positiva la primera derivada y por lo tanto el comportamiento de la curva es creciente, perdón, sí, desde A hasta C. Y que va a ser negativa porque la curva original es decreciente desde menos infinito hasta A. Entonces voy a poner algo así y algo así. Esta de aquí es f' de x. La original es f de x, ¿no? Ahí la tenemos. Bueno, entonces de alguna manera, acuérdense que lo que nosotros habíamos visto es que hay una relación muy estrecha entre la información que nos da la primera derivada, ¿sí? Y el comportamiento de la curva. Entonces, para eso justamente fue que hicimos, y hablábamos que la información que nos da la primera derivada, es decir, en este punto donde presenta nuestro mínimo, bueno, ahí no me quedó muy bonita, pero ahí tenemos el mínimo, o aquí donde presenta el máximo, que ahí tenemos esos puntos estacionarios, y entonces podemos hablar de máximos y mínimos cuando estamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tendríamos? Bien, ahora, si me voy a esta primera derivada, ¿sí? Si me voy a esta primera derivada, vamos a observar lo siguiente, ¿sí? Voy a poner otro color, pero que sea, que es este morado, pues. Vamos a ver. Ahora hagamos el mismo análisis que hicimos con f de x, vamos a hacerlo sobre f' de x. F' de x, que es la curva que está en rojo, ¿sí? También tiene ya sea un máximo en este caso o un mínimo, ¿sí? Este máximo o este mínimo, si ustedes observan, coincide con la función original en el punto donde cambia la concavidad, ¿sí? Y además me dice, pues primero es creciente, bueno, pues entonces, fíjense, va a pasar por este punto, ¿sí? En cero, aquí va a pasar, y me dice que primero es positiva para decir que la curva f' de x es creciente y luego es decreciente. Entonces vamos a hacerla y la gráfica de esto queda por aquí así. Esta es f' de x. Y me da también la misma información. O sea, la misma información que me daba sobre f de x, la primera derivada, ahora la segunda derivada me da la misma información sobre la primera derivada, ¿sí? Me está diciendo dónde tiene un punto estacionario y ahora con referencia de la segunda derivada con respecto de la curva original, vemos que lo único que comparten es ese punto donde la segunda derivada se iguala a 0 y que coincide con el cambio de concavidad. Coincide con el cambio de concavidad de la curva original, ¿sí?
vemos que cuando es positiva, la segunda derivada es positiva, entonces la función es cóncava hacia arriba, que cuando es negativa, la función es cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿sí? Y justo en donde la segunda derivada se iguala a 0, pues tenemos el cambio de concavidad, es decir, el punto de inflexión. Entonces, para eso nos va a servir la segunda derivada y vamos a decir que además esa nos da la condición de suficiencia. Vamos a regresar un poquito, ¿se acuerdan? Nosotros habíamos dado nuestro criterio de la primera derivada y habíamos dicho, primer paso, el dominio de la función. Aquí también, dominio de la función. Segundo paso, encontrar la primera derivada. Tercer paso, tomamos esa primera derivada y luego la cerramos, la igualamos a 0. Aquí hay algo que ocurre muy frecuentemente. En teoría micro, bueno, si somos estrictos con la matemática y estamos haciendo las cosas pausadamente y razonadamente, nosotros tendríamos que separar estos dos pasos, es decir, el paso 2 es encontrar la primera derivada y el paso 3, buscar, hacemos esta proposición matemática, hacemos la proposición matemática y luego verificamos si es verdadera o falsa, ¿sí? Ojo, aquí muchas veces sus profesores en teoría micro se van directamente aquí. Dicen, bueno, la primera derivada se iguala a 0. Espérate, o sea, como, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues no es sencillo, es la primera derivada, y si ustedes recuerdan, la primera derivada lo que me da son todas las posibles pendientes, ¿sí? Entonces, una posibilidad es que se iguale a 0. Entonces, es una dentro de muchas, ¿sí? Pero bueno, nada más para tenerlo claro que yo sí lo necesito visualizar por separado porque estamos haciendo un procedimiento matemático donde debe de verse toda la lógica que está detrás, ¿eh? Entonces, ya que igualamos a 0, verificamos que si eso es posible, es decir, el 3.1 que les había dicho yo, el 3.1, resolvemos y encontramos los valores críticos. Igual, ¿no? Resolvemos y encontramos los valores críticos, que los íbamos a poner como X y estrellita, ¿no? ¿Se acuerdan? Que puede ser que nada más haya uno, pueden ser 2, pueden ser 3, o bueno, pues también puede ser que no existan, ¿no? O sea, puede ser que no se pueda resolver. Bien, entonces, a partir de aquí hay una pequeña diferencia. Vamos a ver cuál es. En el criterio de la primera derivada, nosotros el paso 4 era analizábamos alrededor de cada XY, ¿no? ¿Se acuerdan? Dábamos un valor X1 que sea menor de este XY estrella y un valor X2 que sea mayor, y luego verificábamos con F', ¿no? F' de X1, F' de X estrella y F' de X2. Bueno, aquí ya no vamos a hacer eso, aquí vamos a ir a la segunda derivada, ¿sí? Vamos a encontrar la segunda derivada, ¿sí? Y tomábamos aquí un paso, bueno, aquí vamos a ponerlo como 4.1, establecíamos nuestro criterio de decisión. Y ¿se acuerdan? Decíamos, si F' de X1 es mayor que 0, luego F', bueno, F' de X estrella es igual a 0 y F' de X2 es menor que 0, bueno, pues entonces decía, es creciente, el punto estacionario, existía un máximo, ¿no? Y luego decíamos que si F' de X1 era negativa,
Luego ya sabíamos que f' de x estrella siempre va a ser igual a 0, eso no tenemos problema, porque ya lo dijimos en el paso anterior. Entonces f' de x2 pasa a ser positiva, positiva. Pues entonces decimos, ahí hay un O mayor que 0. Ahí hay un mínimo, ¿no? Porque viene decreciendo y luego crece. Bien, entonces, todo eso ya lo habíamos, de hecho ustedes lo tienen más completo, ¿no? De la punta anterior, lo tienen mucho más completo. Aquí nada más estamos haciendo un recordatorio. Y aquí vamos a irnos al paso 4.1. Establecemos nuestro criterio de decisión. El criterio de decisión dice que si f' en x, y estrella es mayor que 0, igual a 0 o menor que 0. ¿Sí? Entonces, si es mayor que 0, pues sabemos que existe un mínimo. Aquí, si se iguala a 0, dijimos hace ratito que es un punto de inflexión. Y si es negativo, pues sabemos que hay un máximo. El paso 5 es el análisis de f de x. Y aquí el paso 5, pues será el análisis de f de x. Entonces, vean, en donde cambia es en el punto 4, ¿sí? En el punto 4 estamos estableciendo un criterio diferente. Estamos tomando el criterio de la segunda derivada. La información que nos arroja la segunda derivada es lo que cambia. Ahora, nosotros habíamos dicho que esta primera propuesta, si se cumple, esta se conoce como la condición necesaria. Esta se refiere a la condición necesaria. Y esta de acá se refiere a la condición suficiente. Es decir, es suficiente que la segunda derivada sea positiva en el punto estacionario, es decir, se cumple también la condición. Primero se cumple la necesaria. Acuérdense, para decir que, para decir que Brad Pitt, para que Brad Pitt diga que es mi novio, así, ¿no? Para que Brad Pitt diga que es mi novio, es necesario que yo antes le haya dicho sí, ¿no? Entonces, primero se cumple la condición necesaria y luego la suficiente. Entonces, ya después de que se cumplió la condición necesaria, es suficiente que sea mayor que 0 para hablar de un mínimo, que sea menor que 0 para hablar de un máximo, o que sea exactamente igual a 0 para hablar del punto de inflexión. Si estoy hablando de un máximo o de un mínimo, pues también estoy hablando de las concavidades. En el caso del mínimo, pues estoy diciendo que la concavidad es hacia arriba. En el caso del máximo, estoy hablando de que la concavidad es hacia abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a utilizar ese criterio de la segunda derivada que está aquí. Todo está aquí. Todo está ahí en ese acordeón. ¿Sí? Ya sé que lo tengan de forma, en este gráfico tiene todo el chisme completo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, decimos que y es f de x igual a 2x cúbica. Ay, Dios, espérenme. Vamos a ponerlo de otra manera. 1/3. 1/3 de x cúbica
ver, espérenme un momentito. No ha llegado este chico, ¿verdad? Es que vi que había un Luis, pero no, ese Luis es de nosotros. Este Luis es de nosotros. No ha llegado, ¿verdad, David? Ok. A ver, un momentito, un momentito. Y X. Depende de formas alternativas. Ay, espérenme. Quiero. Ok, entonces sería 1/3 de x cúbica más 1/2 de x cuadrada menos 6x más 1. Ok. ¿Sí? Bien, entonces vamos a analizar esa función. Si no, no me contestó correo, entonces bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacerlo paso por paso y decimos, el primer paso, ¿cuál sería el dominio de esta función? Todos los reales. ¿Es pregunta o es afirmación? Esa afirmación. Bien, muy bien, hermano. Nada más que suene más certero. Sí, estos son todos los reales. Entonces, esto quiere decir que no tenemos o no esperamos ninguna sorpresa respecto a discontinuidades o respecto a que no podamos evaluar la primera derivada. Entonces, eso ya nos da algo de certidumbre. Segundo paso, pues, es encontrar la primera derivada. Se las dejé así para que sea más sencilla. ¿Cuánto es la primera derivada? Espérenme tantito, déjenme seleccionar yo a alguien. Ay, Dios. Ariadne, dígame cuál es la primera derivada de esta función, por favor. Ok, entonces, Eduardo Ramírez, por favor. Dígame, Miss, es que entré un poquito tarde. Pero alcanzó a escuchar mi pregunta. Es que ahorita ando un No. poquito fuera, Miss, porque tuve una situación extraordinaria. No sé si le puedo mandar por privado. ¿Dónde ando? No tengo problema. Le estoy pidiendo que me den nada más que me diga cuál es la primera derivada y eso lo vimos hace un buen rato. Maestra, si quiere yo se la digo. Ok. La primera derivada sería x al cuadrado más x menos Sí. 6. Miren, permítame tantito. Ok, permítame. Ok. Entonces, ¿me repite, por favor? La primera derivada sería x al cuadrado más x menos 6. Menos 6. Perfecto, gracias. ¿También quiere la segunda de una vez? No, a ver, no corramos. ¿Qué sigue en nuestro criterio? Voy a verificar, vean, primero voy a verificar si puedo hablar de máximos y mínimos. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer?
pues vamos a obligar a que esta primera derivada se iguale a 0. Esto significa que x cuadrada más, más x cuadrada más x menos 6 debe de poderse igualar a 0. Y bueno, ahí por ejemplo, si lo tenemos en términos de igualarlo a 0. ¿Sí? Podríamos factorizarlo, ¿no? Yo se las puse sencilla para que fuera fácil de factorizar. ¿Cuánto queda? X más 3, X menos 2. Perfecto, muy bien. Entonces, eso tiene factores, ¿cómo se llama? Enteros, para que no nos cueste trabajo de analizar. Y, permítame, vamos a... Espérame tantito. Entonces ya me dijo su compañera x más 3 y x menos 2. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Miss. Ok, entonces, ¿cuándo se iguala a 0? Si x vale menos 3 o bien si x vale 2. Son dos valores críticos. Estos son dos valores críticos. Bueno, ahora sí, el paso 4 es encontrar el valor de la segunda derivada. ¿Cuál será el valor de la segunda derivada? Sería 2x más 1. 2x más 1. ¿Ok? 2x más 1. Esta digamos que me da toda la información del comportamiento de la primera derivada o me da las concavidades de la primera, de la función original. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues sigue el 4.1, que es establecemos el criterio, ¿no? O tomamos una decisión. Criterio. Y en el criterio dice, voy a tomar la segunda derivada y vean, primero voy a analizar para el punto menos 3. ¿Sí? Para el punto menos 3 primero. Quiero... bueno, déjenme... Creo que por respeto voy a hacer una cosa, pero déjenme. Que si no, ahora sí que si no estoy en misa y en procesión, y así no se puede. Entonces, yo entiendo que puedan encontrarse en cualquier situación, de hecho trabajando también, ¿no? No tenemos ningún problema. Eduardo, entonces Eduardo lo voy a sacar de la sesión, no por otra cosa, sino porque usted debe de estar en lo que está, ¿de acuerdo? Es por una situación de respeto. Si no puede tomar la sesión hoy, no la tome, no está tomando la atención, entonces, yo creo que por respeto deberíamos pues simplemente, es más, ni siquiera yo sacarlo, usted debería de estar en lo que está, ¿de acuerdo? Entonces, pídale el apunte a sus compañeros, pero ahí ya está, ¿sí? Sí, no, yo al contrario, también lo siento mucho, no es bueno donde está usted, pero le digo, no por otra cosa, sino yo creo que por una situación de respeto a las familias, pues usted en lo que esté, muchacho, ¿de acuerdo? Yo espero verlo el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Vamos a seguir sobre este tema, entonces no se me preocupe, vamos a seguir trabajando con este criterio de la segunda derivada, ¿vale? Entonces, usted a lo suyo. Ok, bien, entonces vamos, el criterio que me dice, voy a evaluar en menos 3, ¿sí? En menos 3 me queda 2 por menos 3 más 1. Esto me queda menos 5, que es menor que 0. Si la primera, si la primera derivada me dio 0 en menos 3 y la segunda derivada me da un número negativo en menos 3, ¿qué es lo que habrá? Máximo. Existe, exacto, así, ¿verdad? ¿A poco no suena distinto? ¿Verdad que sí suena distinto? Así como, ¿aprobaron? A decir, ¿aprobaron?
Muy bien, muy bien. ¿Existe máximo en dónde? En x igual a menos 3. Ya sabemos dónde está. Ajá, ese máximo. Y luego el criterio pues lo aplicamos en la otra raíz que encontramos, que fue en 2. Yo digo 2 por 2 más 1. Esto me da 5. Esto me da un número positivo. Por lo tanto, existe. ¿Qué existirá? Si ya en el otro punto existe un máximo, en este, ¿qué creen que exista? Un mínimo. ¿Sí? Bueno, pues ya tengo ahí toda la información que requiero. Ah, no es cierto. ¿Dónde estará el punto? Porque fíjense, si pasa de tener un máximo y luego tiene un mínimo, hay un cambio de concavidad. ¿Quién me puede ayudar para saber dónde está ese cambio de concavidad? La segunda derivada. Ajá, pero ¿qué hago con ella? Igualarla a 0. Ujú. Tomamos esta segunda derivada y la obligamos a que sea 0. Esto significa que 2x más 1 debe de poderse igualar a 0, y esto ocurre cuando x es igual a menos un medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, maestra. Ok, aquí tenemos entonces el punto de inflexión. Bien. Entonces ahora sí ya tengo toda la información que requiero para llevar al paso 5. El paso 5 que nos dice es el análisis de f de x. No de la primera derivada, no de la segunda, sino de la función original. Y bueno, entonces, nada más para que me dé una ayuda, ¿sí? Una pequeña ayuda, yo puedo hacer mi gráfico de una manera aproximada. Vean, yo aquí tengo el 0, por acá tengo el menos 3, por acá tengo el 2, ¿sí? Por aquí así tengo un medio negativo, ¿sí? Y entonces habíamos dicho, bueno, pues en menos 3 está un máximo. Bueno, pues entonces yo ya sé que en menos 3 está un máximo, lo dibujo de tal suerte que aquí me queda un máximo hasta aquí. Y luego, después de esto, tengo un mínimo en 2. Bueno, lo estoy haciendo el gráfico así muy aproximado porque en realidad no sé si esta curva esté más arriba, más abajo. Voy a tratar de dibujarla de un solo golpe para poder jugar un poquito con ella. No me deja. No me deja. Bueno, pero lo que queremos es jugar un poquito arriba, abajo. Al final es para que tengamos la posibilidad de, ¿cómo se llama? De visualizar que puede estar el máximo más arriba todavía o incluso por el lado de los negativos, ¿no? Por debajo del eje horizontal. No lo sabemos, pero el comportamiento no va a cambiar. El comportamiento no va a cambiar, así es que, ¿qué podemos decir de f de x? ¿Cómo es f de x? F de x es creciente, también sabemos que f de x va a ser decreciente, sabemos que va a ser cóncava hacia abajo, sabemos que va a ser cóncava hacia arriba, también sabemos que tiene un máximo, tiene un mínimo y tiene un punto de inflexión. ¿Sí? Toda esa información, todo lo podemos ver de ahí. Entonces, a ver, ¿de dónde a dónde es creciente? Aprende tantito, Dari González. Sería de menos infinito a menos 3. ¿Nada más? También de 2 a infinito. ¿Es pregunta o es afirmación? Afirmación. Pues que suene afirmación. ¿De acuerdo? Gracias.
Elías Sánchez, ¿de dónde a dónde es decreciente? Muchas gracias. Marco Vinicio, ¿de dónde a dónde es cóncava hacia abajo? Es de menos infinito a menos un medio. ¿Y cóncava hacia arriba? Es menos un medio a infinito. Muchas gracias. Y bueno, ¿dónde tiene el máximo? Pues dijimos que era en menos 3, f de menos 3. Este todavía no lo encontramos, podríamos encontrarlo. Y el mínimo en 2, f de 2. Y el punto de inflexión, pues ya dijeron, en menos un medio, f de menos un medio. Bueno, vamos a completar estos de aquí, estas coordenadas que no están completas. Bueno, pues vámonos a nuestra función. Nuestra función, habíamos dicho que f de x, que está dada por un tercio de x cúbica más un medio de x cuadrada. Bueno, era positivo, ya no me acuerdo. Más un medio menos 6x más 1. Ok, bueno, pues entonces, ¿cómo le hago para tener completa la coordenada? Pues simplemente en la función original voy a tomar y voy a sustituir menos 3. Y esto me queda un tercio por menos 3 al cubo más un medio por menos 3 al cuadrado menos 6 por menos 3 más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo 7 más 4.5. 3 por 3, 9 por 3, 27. 27 entre 3 a 9 y negativo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Y esto nos queda, son 11, entonces me queda 2.5 positivo. Entonces, en realidad este punto máximo está en la coordenada menos 3, 2.5. ¿Estamos de acuerdo? Maestra, el 7 de la suma, ¿de dónde salió? Ay, no, perdón, lo hice mal, es 3 por 6, 18, ¿verdad? Es 19, perdón, tiene toda la razón, yo lo estoy haciendo con el menos 6, nada más le apliqué el signo, tiene razón, es 19. 19. Entonces sería 14.5. ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok, entonces es 14, vamos a corregir este de aquí. El punto 5 sí es, pero es 14. Ok. En f de 2, ¿cómo me queda? Me queda un tercio por 2 al cubo más un medio por 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 1. Entonces vamos haciéndolos. Aquí serían menos 12, ahora sí sería negativo, menos 12 más 1 sería menos 11, ¿sí? Menos 11, de aquí tengo 4 entre 2 es a 2, y tengo 8 tercios. Tiene tantito, es que creo que yo tengo... no sé por qué no debería tener problema. En fin, ¿qué le decíamos? Es que escucho como que se duplica el sonido, pero nada más a mí. Ok, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y... espérenme tantito.
¿Cuánto nos dio aquí, muchachos? Bueno, aquí sí, y conviene mejor trabajarlo como tercios, ¿no? Entonces son 8 y 6, son 14 tercios, menos 33 tercios. Menos 19 tercios. Ok, y entonces aquí vamos a decir que esto está en 2, menos 19 tercios. Y finalmente, bueno, pues la de 1/2, me voy a ir a la función y voy a evaluarla en menos 1/2. Y otra vez decimos que es 1/3 por 1/2 negativo al cubo más 1/2 por 1/2 al cuadrado menos 6 por 1/2 negativo más 1. ¿Sí? Entonces de aquí sería 3 más 1 sería 4 positivo. Aquí sería 1/4 por 1/2 sería 1/8. ¿Sí? Y aquí sería 1/8 por 1/3 menos 1/24. Revísenme por favor por ahí las operaciones porque luego ya ven que se me van. Sí, están bien. ¿Sí? Ok. Y simplificamos, ¿no? Simplificamos, todo lo ponemos sobre 24avos. Entonces aquí tenemos menos 1, aquí tenemos más 3 y aquí tenemos más 24 por 4, ¿no? 4 por 4, 16, se lleva 1, 4 por 2 son 8, 96. 99 menos 1 sería 98, 24avos. ¿Sí estoy en lo correcto? Es que, bueno, lo hice con la calculadora y me salió 49 doceavos. Ajá. Sí, eso ya es simplificado, pero sí. Porque sí, pero la sí está mitad bien, de sí. esta es 49, la mitad de esta sería 12. Ah, sí, perdón. No, está bien, perfecto. Y así ya, entonces estamos bien, ¿no? Ok, entonces, bueno, nos regresamos 49 doceavos y aquí sería menos 1/2, 49 doceavos. Y vean, aquí ya me está diciendo que este está del lado positivo y yo lo estaba poniendo acá negativo. Ya me está diciendo que este cambio de concavidad está por acá arriba. Entonces, eso me sirve como para ya darle las alturas correctas, ¿no? Para darle las alturas correctas a mi gráfico, pero el comportamiento no va a cambiar. ¿Estamos de acuerdo? El comportamiento va a seguir siendo el mismo. Lo único que me sirve esto es como para darle la altura correcta al punto de inflexión, al máximo y al mínimo. ¿De acuerdo? Bien. Dígame. ¿Puede ponerle en el paso 3 y 3.1? Es que se me fue la luz y no pude leer. De favor. Bueno, aquí no lo numeré, pero en realidad este es el 3.1, ¿no? Ok, gracias, maestra. De nada. Ok. Bueno, pues entonces, así de fácil, ¿de acuerdo? Podemos tener funciones que no necesariamente sean funciones polinomiales, que sea una función racional. El ejemplo 2 sería f de x igual, creo que esta la habíamos hecho, x menos 2. Y esta función, por ejemplo, vamos a empezar. ¿Cuál es el dominio de esta función? Alberto Márquez, no, Maqueda, ¿no? Creo que es. Todos. ¿Sí le digo o no? Sí, Alberto. Todos los reales distintos de 2. Ok.
X tal que X es elemento de los reales, pero X no puede ser 2. Ok. Ahí ya sabemos que tenemos un problema en 2. Si nos pidieran el valor, fíjense, si una de las raíces saliera en 2, sabemos que en la función no existe ese valor, entonces ni siquiera tendremos por qué analizarla. ¿De acuerdo? Pero bueno, entonces el segundo paso es encontrar la primera derivada. ¿Sí? La primera derivada de esta expresión. A ver, ahí les dejo que la hagan mientras, y ahorita seleccionamos a alguien para que nos dicte el resultado simplificado. ¿Sí? El resultado simplificado de esta. Ay, perdón. Puse una hoja sobre eso, entonces f' de x es igual. ¿Ya está? Sí. Ok. Muchas gracias, Luis Alfredo. Pero vamos a pedirle a Carlos Daniel que nos dé el resultado. Bueno, mi entiendo con seguridad es menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado. Creo. Perfecto. ¿No? Sí, es ese. Sí, es ese. Entonces vámonos al paso 3, que es tomamos esta primera derivada y la obligamos a que se acerque. Esto implicaría que menos 2 sobre x menos 2 al cuadrado deba de poderse igualar a 0. Esa proposición que estamos haciendo, ¿se cumple? ¿Se puede cumplir? Sí, ¿por qué? ¿No por qué? ¿Dónde se cumple? ¿Qué valor de x hace verdadera esa afirmación? 2. Eso significa que si yo sustituyo 2, me va a dar que 0 es igual a 0. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Que sería menos 2 sobre 0 es igual a 0. ¿Eso es cierto? No. Entonces no. Acuérdense, este es un cociente. El cociente A sobre B se iguala a 0 si y solo si A es igual a 0. ¿El numerador puede ser 0? No. No. Me voy nada más. Vean que estos ejercicios son fabulosos porque nada más me tiene que preocupar, solo me tiene que preocupar el numerador. Y el numerador no se puede hacer 0. Por lo tanto, esta función como f' de x no puede igualarse a 0, pues no se cumple la condición necesaria, ¿sí? No podemos hablar de máximos y de mínimos, pero sabemos que esta función, ¿sí? Sabemos que esta función debe de tener algún comportamiento, es decir, debe de ser creciente o decreciente, ¿sí? Debe de ser cóncava o convexa. Entonces, ahora sí, para hacer el análisis de la función, que sería vamos a tomar el criterio, podemos tomar valores alrededor algunos valores sobre la función. ¿Qué valores me convendría y alrededor de qué punto podrían ser? A ver, ahí tenemos toda la información. ¿Alrededor de qué punto sería o qué valores podrían ser y por qué? Sería alrededor de 2, ¿no? Para ver cómo son antes de la discontinuidad y después de la discontinuidad. Así es. Claro, por eso vean que de alguna manera esto ya lo habíamos visto en los temas anteriores, ¿no? Pues aquí sabemos que en 2 hay algún problema, pues vamos a analizar alrededor de 2. Y alrededor de 2
Voy a poner aquí un grafiquito, pues aquí tengo el 0, aquí tengo el 2 y aquí se sigue x. ¿Qué valor me pondrían en analizar antes de 2? 1.9. 1.9, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, ¿no? Cualquiera podría analizarse. Entonces vamos a ver. Primero voy a analizar cómo es. Bueno, vamos a encontrar primero nuestra segunda derivada, ¿no? Para poderla tener y que podamos hacer el análisis. ¿Cómo nos quedaría la segunda derivada? Aquí tenemos la primera acá. ¿Cómo nos queda la segunda derivada? A ver, les damos unos minutitos y después le preguntamos al azar a cualquiera de ustedes, ¿no? ¿Quién dice yo? Es 4 sobre x menos 2 al cubo. Perfecto. Muy bien. Sí, ya simplificadita, ¿no? Pues vieron que nosotros hicimos muchas derivas. Entonces, decíamos que va a ser alrededor de este punto que sabemos que os presenta una discontinuidad. Entonces, pues uno fácil de analizar, dijeron que 1.9, pero también dijeron que 1, pero pues yo digo, bueno, pues como todos los puntos van a tener el mismo comportamiento, pues puede ser también 0, ¿no? Es más fácil ubicar en 0 y digo 4 menos 2 al cubo y aquí me queda menos 4 octavos o menos 2. No me interesa tanto el valor numérico, yo aquí lo estoy exagerando a simplificarlo porque en realidad no me interesa tanto el valor numérico, me interesa más el signo y el signo me dice que este número debe de ser menor que 0, por lo tanto, fíjense bien, ¿con quién estoy trabajando ahorita? Con la segunda derivada. Si es que la segunda derivada, ¿qué información me da? Me da información sobre qué, sobre el comportamiento creciente de creciente o sobre las concavidades. Las concavidades. Ok, y entonces, ¿qué tipo de concavidad existía? Es concavidad hacia abajo. Hacia abajo. ¿De dónde a dónde? Pues en su dominio, ¿no? De menos infinito hasta dónde. Hasta 2. Hasta 2, porque ya vimos que después de 2 no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Ok, entonces vamos a analizar después de 2. Entonces, vamos a analizar. ¿Qué pasa en el prima, en un valor que esté a la derecha de 2? A la derecha de 2 podemos transformar 3, ¿no? Entonces, si esto es 4, 3 al cubo. Entonces decimos que este va a ser un número positivo, 3 por 3, 9, 3, 27, también positivo entre positivo va a ser positivo, ¿no? Y entonces decimos, por lo tanto, f de x, que es la función que me interesa analizar, ¿cómo será? ¿Qué tipo de concavidad? Hacia arriba. ¿De dónde a dónde? Infinito. Pero bueno,
Ahora necesito saber si el comportamiento es creciente o decreciente, porque pues podría ser cóncava hacia abajo de manera decreciente, ¿sí? O cóncava hacia abajo de manera creciente. Entonces necesitaríamos saber ese asunto. ¿Con qué herramienta puedo hacer ese análisis? Ya estaría en el punto 5, ¿no? En el punto 5 que sería el análisis. ¿Con qué me puedo ayudar? ¿Qué herramienta de cálculo me permite análisis la función en términos de su comportamiento creciente, decreciente o de autosensacionales? La primera derivada. Ok, entonces tomemos la primera derivada, ¿sí? Vamos a tomar esta primera derivada. Pues sí, esta, ¿verdad? Vamos a copiarla. Y pues podemos tomar valores a la izquierda del 2 y a la derecha del 2 nuevamente, ¿sí? A la izquierda del 2. Vamos a ver. A la izquierda podemos tomar en 0, ¿cierto? Queda más sencillo. Tenemos menos 2 por menos 2 al cuadrado. Y esto va a ser menos 2 entre 4, y esto va a ser un número negativo. ¿Eso qué significa? Que la primera derivada sea negativa significa que la función f de x como es. Por lo tanto, f de x es, ¿cómo será? Es el mínimo. Bueno, será decreciente. El decreciente. No estamos hablando de que esto lo único que me da es el comportamiento creciente y decreciente en puntos estacionarios. La pregunta sería, ¿pudimos igualar la primera derivada a 0? No. Y si no puedo igualar a 0, ¿puedo hablar de máximos o mínimos? No. Entonces, por eso no puede ser ningún máximo ni mínimo. Solamente puedo analizarla en su comportamiento creciente o decreciente. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en n' de x cuando x vale 3? Ese es el otro punto que analizábamos, ¿cierto? Ese es menos 2. Sería 3 menos 2 al cuadrado. Esto sería menos 2. Aquí sería 1 al cuadrado. Aquí sería menos 2 entre 1 y esto sería menos de 0. ¿Cómo hacemos el comportamiento entonces de la primera función, es decir, de f de x, si la primera derivada es negativa? Sigue siendo decreciente. Sigue siendo decreciente. Vamos a hacer nuestro dibujito. Ya sabemos que hay x. Voy a poner hacia el 0. X que es del 1. Entonces aquí en 2 tenemos hacia el conjunto. Aquí tenemos aquí. Bien. ¿Qué voy a hacer? Un gráfico. Aproxima todo. En todo su dominio va a ser decreciente. Solo que primero va a ser cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba. Decreciente y cóncava hacia abajo. Decreciente y cóncava hacia arriba. Los dos son decrecientes, sí, es lo que nos dio la información, miren, que nos da negativo y aquí nos da negativo. Entonces es decreciente en todos los dominios. ¿Sí? Sí. Okay. Lo que sí cambia son las concavidades.
porque primero es una localidad hacia abajo y luego es una localidad hacia arriba. Ok, ¿cómo se llama las dos? Con causa, con causa, arriba. Por el signo de la segunda derivada. El ciclo de la segunda derivada habla de las localidades. El ciclo de la primera derivada me habla del comportamiento creciente o decreciente. Bien. Entonces, ya se vio que es incluso mucho más sencillo y mucho más rápido el criterio de la segunda derivada, porque no nada más me permite identificar, y además pregunta, ¿ustedes que esta función tenga un punto de inflexión? Es decir, vamos a poder igualar a la segunda derivada a cero. No, tampoco es maestro. ¿Verdad? Porque va a ocurrir lo mismo. Para que sea cero, el numerador tendría que volverse cero y ese numerador nunca va a poder ser cero. Entonces sabemos que esta función no tiene máximos, no tiene mínimos, no tiene puntos de inflexión, pero un comportamiento que podemos analizar con la primera y con la segunda derivada. ¿De acuerdo? Sí, maestro. Bueno, pues entonces vamos a pedirles que ustedes analicen una funcióncita muy sencillita, porque no. Vamos a ponerle el link. Ahí. Así, sí. Me estoy abriendo apenas hacer. Hay guardias que están bonitas, pero sí están muy bajas. Creo que está raro. Pero esa está bonita, pero están cayendo máximo. Ahora se ve el número de variables. Y las que me salen son unas aplicaciones que la verdad que sí están digo, sí las vamos a ver, pero todavía no, esas están muy están preciosas. Ok, que sea esta función hacer menos x cúbica más 6x cuadrada menos 9x. Están más fáciles. Bueno, pues a ver, esta muy fácil. Esta está muy fácil. Tienen de 10, bueno, vamos a dejar de 10 minutos y le damos los resultados entre todos. ¿De acuerdo? Sí, maestro, gracias. Ok, una vez de descargar este en este estudio. Y ahorita se los pongo para que lo vean. Ahí estamos bien abajo. De tener una computación ahí. Y primero,
entre las funciones de esa diferencial, podríamos trabajar con cualquiera de las entonces, pues la número 9, pero podría ser cualquiera de esas funciones, ¿no? Ella aparece en unas exponenciales, luego las bíblicas, ¿sí? Entonces, bueno, y ver que esto yo le podía a sus compañeros, podría verla. Ustedes estamos aprendiendo menos, bueno, por eso queremos que ustedes lo hagan, para que aprendan enseñando de así, bueno, ustedes dicen, ¿eh?
¿Cómo vamos, chicos? Ya casi, profesora. Ya casi. Ok. Creo que ya quedó, maestro. Ok, es que estoy haciendo justo voy a subir la tarea, pero bueno, entonces vamos a terminar y ahorita explicamos la tarea, ¿va? Eduardo es el que va a participar? Perfecto, entonces, ¿cuál es el dominio, Eduardo? Dominios son todos los reales. Ok, la primera derivada, ¿cómo nos quedaría? Queda menos 3x cuadrada más 12x menos 9.
¿Ok? Eso sí, en el tercer paso, tomamos esa primera derivada y la obligamos a que sea cero. Esto implicaría que menos 3x cuadrada más 12x menos 9 debe de poderse igualar a cero. ¿Eso dónde ocurre? Valores En x es igual a 3 y x igual a 1. Ok, tenemos ahí dos valores críticos. El siguiente paso, que sería el 4, es tomamos la segunda derivada. ¿Cuánto nos da la segunda derivada? Queda menos 6x más 12. Menos 6x más 12. Perfecto. Y entonces vamos a tomar el criterio, ¿no? El 4.1 sería, tomamos en esta segunda derivada, evaluamos cada uno de nuestros puntos, empecemos por el 1, y lo que nos queda es que el resultado va a ser mayor que 0, ¿cierto? Correcto. Y en 3 Es menor. es menor que 0. Por lo tanto, ¿qué hay en el primer punto estacionario en x igual a 1? Mínimo. O es cóncava hacia arriba. Mínimo en x igual a 1, que es el que estamos analizando. Perfecto. Ajá. Y existe, ¿qué existe en 3? Un máximo. Porque ahí la función es cóncava hacia abajo. Perfecto. Bueno, y podríamos decir que tiene algún punto de inflexión. ¿Esto dónde ocurre? En x igual a 2. F' de x se iguala a 0 si x es igual a 2. Perdón, es que para que no se me pase la hora. Entonces aquí existe un punto de inflexión. Ok, bueno, pues entonces ya podemos hacer todo el análisis. ¿Estamos de acuerdo? Podemos pasar al punto 5. Para hacer el punto 5, pues ya con esta información tenemos todo. Pueden apoyarse de un pequeño gráfico, no pasa nada. Ubico dónde está el 0, dónde está el 1, dónde está el 2, dónde está el 3, ¿sí? Si ya dijeron que en 2 va a estar el cambio de concavidad y que primero tiene un mínimo y luego tiene un máximo, pues ahí más o menos está, ¿no? Entonces, veamos. F de X, ¿qué podemos decir de F de X? Podemos decir que es creciente, que es decreciente, que es cóncava hacia abajo, que es cóncava hacia arriba, ¿sí? También podemos decir que f de x tiene máximo, tiene mínimo y tiene punto de inflexión. ¿De acuerdo? Ok, bueno, pues vamos a soltar la sopa. ¿De dónde a dónde es? A ver, pero que no sea que no sean los mismos compañeros. ¿Alguien más que quiera hacer el análisis de la función? Que levante su manita. César, perfecto. A ver, César, entonces díganos, ¿de dónde a dónde es creciente? De 1 a 3. De 1 a 3, ok. ¿De dónde a dónde es decreciente? De menos infinito a 1. Y de 3 a infinito. Ok. ¿De dónde a dónde será cóncava hacia abajo? 2 a infinito. Ay, no le escuché. 2 a infinito. Ok. ¿Y cóncava hacia arriba? De menos infinito a 2. Perfecto. El máximo estaría en la coordenada 3,0.
el mínimo está en la coordenada 1, menos 4. Digo, ¿de dónde sale esto? Salió de 3, f de 3, ¿no? Y aquí sale de 1, f de 1. ¿Sale? Y el punto de inflexión, pues está en 2, f de 2. ¿De acuerdo? Sí, Ok. sí, maestra. Bien, entonces, ¿dudas con esto, chicos? Creo que no. No, mire, la verdad es que no pude apuntar todo porque, bueno, o sea, porque se fue a un ritmo al que no pude seguir. ¿Va a subir el apunte? Pues no debería, Ok, está bien, pues pido pero apuntes entonces. en atención a su compañero que no se pudo quedar en la sesión, vieron que se nos avisó que no iba a poder estar al 100%, entonces,